tiempo. No perdamos el tiempo y tenemos hoy varias noticias y hoy tenemos de todo también para conversar porque tenemos noticias buenas, otras no tan buenas. Yo creo que la mayoría no son tan buenas, pero ya saben que aquí nosotros las reaccionamos a nuestro estilo, al puro estilo de los perdedores. De los perdedores. De los losers. Les tengo la primera noticia, si ustedes lo pueden ver atrás, espero que se esté viviendo muy bien. Es porque esta semana hubo la aprobación de la pena de muerte para palestinos cisjordanos, para los palestinos que están radicados en Cisjordania. Y lo que llamó mucho la atención fue que un ministro ahí en este parlamento israelí, Ben Gvir, apenas se aprobó esta nueva decisión muy polémica, quiso abrir una botella de champaña. Me parece que tenían 2 botellas de champaña para poder celebrar ahí con los demás, digámoslo así, diputados, ministros, ahí en ese pleno. Lo que ha causado un revuelo bastante polémico y sobre todo la desaprobación de gran parte del mundo. El titular es este: el ministro ultra israelí Ben Gvir, no sé si se pronuncia así, pero celebra con champán en la Knesset la aprobación de la pena de muerte para palestinos cisjordanos. El texto impulsado por la extrema derecha promulga la pena capital para quienes kill a israelíes en actos de terrorismo, salvo casos excepcionales. Hay videos, el video está subido en internet, lo pueden ver cuando ustedes deseen. El video da un poco de vómito cuando lo vas a ver. Sí, es bastante vomitivo y es bastante reprochable, sobre todo lo que están haciendo. ¿Tú lo viste? ¿Cómo lo viste? ¿Qué piensas? Lo vi. Sobre todo cada vez que veo noticias sobre políticos israelíes, porque también está mal generalizar sobre Israel, todos los israelíes, porque no son todos. Al final son un grupo de gobernantes o de israelitas, de extremistas que toman estas decisiones políticas en donde claramente existe discriminación, porque aprueban pena de desvivisión solamente para una etnia. Y de lo que yo pude ver, creo que la pena se la puede aplicar para personas desde 12 años en adelante. Sí, señor. Entonces, quiere decir que están autorizados a dar pena de muerte a niños. Así es. ¿Cuál es precisamente la sentencia que se va a dar? O sea, la forma de... ¿Cómo vas a juzgar? No, la forma de desvivisión, la horca. La horca, que aparte, ¿no? Y sobre todo creo que sí son cosas que uno debe ver, las personas debemos ver como noticias para cuestionarnos un poco, en realidad, o sea, ¿quiénes son las personas que gobiernan el mundo, ¿no? ¿Quiénes son las personas que dictan lo que debe pasar en el mundo? Es una persona que le aprobaron una ley donde se puede dar pena de muerte y quiso celebrar con champaña en el pleno. No le permitieron por un tema de formas que no se podía ahí. Sin embargo, él está peleando con la botella y no se quedó con las ganas. Afuera abrió y celebró. Sí. Son cosas que yo, al menos, quiero que la gente que vea esto, y si hay por ahí alguna persona que por cualquier tipo de retraso mental esté a favor de los israelíes. O sea, en realidad argumente por qué estaría bien esto que hace Israel, ¿no? De estos extremistas. Sí, estos extremistas, obviamente. Sí, estoy hablando de los mira que hay gobernantes, varias ¿no? declaraciones de personas en Israel mismo que están en desacuerdo con esta aprobación. Hay que entender que la mayoría del pueblo israelí no está de acuerdo con las guerras, no está de acuerdo con los ataques, no está de acuerdo con el exterminio del pueblo de Gaza. No está de acuerdo. Pero evidentemente existen extremistas que es irónico que un gobierno que ataca, en este caso a la gente de Gaza, acusándolos de terroristas y de extremistas, a los miembros de Hamas, sí. no ni siquiera están tan lejos, son peores porque no solamente son extremistas, sino que tienen el poder,
que eso es diferente, que hay una gran diferencia. Yo creo que esto de aquí es algo que nos debe hacer reflexionar, o sea, nos debe hacer querer enterarnos de qué está pasando allá y de que si Israel es tan bueno como intentan vendérnoslo, ¿no? Porque toda la propaganda que existe es que Israel está liberando o que está reclamando derechos justos, y creo que ya hace mucho tiempo rebasaron esos derechos. Y que a veces yo también me cuestiono esta parte. Creo que los israelíes tienen, y repito, recalco, no todos, la gran mayoría no, pero los extremistas, los que gobiernan, como este idiota que abre la botella de champaña, como Netanyahu y demás, todos ellos se apalancan de lo que sufrieron ellos en la guerra del 42. En el Holocausto. Exactamente, se apalancan de eso, Sí. y a través de eso quieren vendernos hasta hoy que son víctimas, y ya no son víctimas hace mucho tiempo. Y mira que ahora que topas el tema del Holocausto, se aprobó también una relación entre Israel y Ecuador para que en las escuelas y colegios de aquí del país se enseñe acerca del Holocausto, ¿no? Y mira, y no me parece del todo mal que se enseñe sobre el Holocausto, pero ahora lo que me preocuparía es desde qué visión van a enseñar sobre el Holocausto. ¿Qué perspectiva ¿Cuál va a ser la perspectiva que se va a dar? ¿A qué enemigos los van a poner como tan alto para que los muchachos de hoy en día también los tengan así? Crezcan teniendo la idea de que tal sector o tal nacionalidad o personas de alguna región son los culpables, qué sé yo. Supongamos que, al igual que cuando ocurrió lo de las Torres Gemelas, se empezó como una campaña de desprestigio y de terror hacia los musulmanes en Estados Unidos y en gran parte de todo el mundo occidental, en realidad. Sí. Aquí puede ser lo mismo. Aquí se puede tratar de la misma manera. Tranquilamente van a querer guiar el criterio de las personas hacia que en este caso, palestinos son enemigos. Hacia eso irá. Exactamente, puede ser. Mira, es que esta medida que están tomando ahorita acerca de la pena de muerte es dirigida principalmente para palestinos. Obvio, no es para nada más. Es para ellos. No es para nadie más. Entonces, yo les digo, son cosas que uno debe cuestionarse. Yo sé que hay mucha gente que dice, no, yo no necesito, a mí no me importa, eso no pasa aquí. Hay cosas que de una u otra manera te afectan. Quizás tú que dices que no te afecta, que esto no me importa porque no está aquí en mi país, en poco tiempo a tu hijo le van a enseñar sobre el Holocausto. Ahora vamos a ver desde qué óptica le enseñan a tu hijo sobre ese tema. Eso es lo grave, porque lo grave no es que te enseñen sobre lo que pasó, sino lo grave es desde qué visión o desde qué sesgo te lo van a enseñar. Y para añadir a esto que dices, también me parece grave la ignorancia con la que se obtiene esta clase a veces de información, porque hay mucha gente que creo que no está entendiendo bien cuál es el conflicto que está ocurriendo, digamos, entre Israel, Palestina o Irán y los Estados Unidos, y están tomando una posición en realidad sin entender qué bando están eligiendo. O sea, se están yendo por un bando el cual no entiendo por qué razón piensan que es el bando ganador, digamos, o el bando de la vida, digámoslo así. El Salvador, o sea, son los héroes. El bando Salvador, claro. No entiendo por qué. Aquí, ¿desde cuándo se considera que las acciones que está haciendo Israel en contra de los palestinos tienen un porqué en realidad? Tienen una razón de ser en favor del mundo, ¿me entienden? Claro. No sé si tiene que ver con algo de la religión, con algo de que tal vez aquí pensarán ignorantemente que por el catolicismo, por el cristianismo, lo que sea, las acciones que está teniendo Israel, qué sé yo, de recuperar la tierra de Jerusalén, lo que sea, es algo mandado por Dios, digámoslo así, como ellos lo quieren hacer ver. Y la gente de acá que lo toma de la misma manera, me parece que es falta de información. Y eso es lo problemático. Me parece que eso es grave porque en realidad estás dando una opinión, o estás más bien poniéndote de un bando y diciendo como, no, está bien, y aprobando esta clase de masacres, esta clase de genocidios como el que ha sido el de Israel con Palestina. ¿Según qué? O sea, según qué bienestar te da a ti el que ocurran esta clase de acciones. Ninguna. Y tener un bando o ponerte de lado, en este caso del agresor, ya de por sí ya tiene un problema desde el origen. O sea, el que tú te pongas de acuerdo con el que está agrediendo
es ya un problema, porque estás hablando, si te hago una analogía, que si tú le ves yo que sé, a un hombre que le levanta la mano a una mujer y es ponerte del lado del que está agrediendo, o sea, no tiene sentido. Claro. Y aunque existan justificaciones, si un fuerte ataca a un débil está mal. Y otra cosa que a mí me parece fatal es que hay tanta gente que defiende, y no solamente lo que está pasando ahorita, lo que pasa con Palestina, lo que está pasando con Irán. Correcto. De que hay gente que se planta diciendo que las motivaciones de los Estados Unidos para agredir a Irán son por salvaguardar la seguridad del resto del mundo. Y no es cierto. Porque tienen armas nucleares. Y mira, y esto te lo digo. Yo creo que la persona que habla o que empieza a decir que Irán tiene armamento nuclear y por eso le ataca, te aseguro que la única fuente que tiene para haber corroborado que Irán tiene armamento nuclear es haber visto la segunda parte de Top Gun. Sí. Nada más. O haber visto series donde dicen que hay. Sí, te lo juro. Es su única fuente. Porque te apuesto que ni siquiera tienen la más mínima decencia de investigar un poco más y ver de qué se trata el conflicto geopolítico y que vean que no es solamente lo que hablan en este caso de... No es que son los Avengers contra el enemigo. No, para nada. Aquí, en todo caso, quizás el Ultron sean más los gringos que los y los de esto iraníes. Hemos hablado varias veces. Sí. Por ejemplo, sabemos que todo es una problemática causada también por la propaganda occidental que tenemos nosotros acá. Pero por favor, no nos dejemos llevar mucho por eso, porque estamos defendiendo otros ideales que no son los nuestros para nada, y estamos defendiendo un discurso de un bien común que en realidad no nos compete a nosotros, porque no están hablando de nosotros y en realidad no nos hacen ningún bien. Ningún bien, nada. Les diría que más bien nos perjudica tener esta clase de relaciones con estos países en la actualidad. Les recuerdo que aquí el barril de petróleo subió a $120 el viernes, creo. Y eso significa que la gasolina va a subir de precio. En Ecuador ya no tenemos subsidio al combustible. Vamos a tener gasolina más cara. No es que no te afecta, obvio que te afecta. Ahora, de que de pronto a ti no te afecte tanto porque tienes plata para tanquear las que sea, sí, pero a la mayoría de personas afecta. Entonces yo creo que esto de aquí es por lo menos repudiable. Claro, yo entiendo que les encanta Estados Unidos, que ustedes dicen, la patria, porque ustedes tal vez están pensando que Estados Unidos es esa tierra del sueño americano que fue hace ya décadas y que no es una patria que últimamente se está yendo para abajo, ¿no? Que se está desintegrando y sobre todo que se está desfigurando de lo que era. Entonces, no solo aplaudamos de eso porque por ver la figura de Estados Unidos, por pensar que Estados Unidos es sinónimo de un futuro mejor, de un presente mejor. Para nada. Más bien pensemos también en la gente, en compatriotas que tenemos allá, en hermanos latinos que también están allá. Ver cómo es la realidad de esta gente que vive ahí. Y ya, solo con tomar eso un poco, con tomar conciencia de cómo es la gente, los migrantes en otro lado, tal vez nos llevará a tener un poco más de conciencia de en realidad cómo ellos viven allá, de qué manera se los está tratando, qué significamos nosotros, en este caso latinos, para las personas allá, que muchas veces no nos tienen nada de consideración, nada de respeto, y nosotros acá los idolatramos como si aún estuviéramos pensando, es que el ojito verde, es que el rubio, se le da un valor así. Exacto. Se le da un valor superior. Eso tiene que terminar. Exacto.